Bueno, como decíamos, no ayer, sino apenas hace unos minutos, Kiko, las negociaciones entre gobierno y oposición se dificultan por los problemas internos de la oposición. Porque si la oposición tuviese coherencia, tuviese una sola política, tuviese una sola vocería, pues evidente, y esa vocería y esa política fuese nacida, o sea, fuese resultado del consenso entre todos sus factores, pues al gobierno no le quedaría otro camino que, si va a la vía de la negociación, negociar en serio con una posición coherente. El problema es que, bueno, hay dos bandos en este momento en la oposición, uno más pequeño que el otro, como se quiera, pero evidentemente son dos políticas. Entonces, claro, eso pone en peligro el futuro de una negociación, porque fíjate qué ocurre. Tú puedes buscar la negociación del CNE para que se elija en la Asamblea Nacional, pero no lo puedes hacer con los diputados que tiene Timoteo y con los que tiene Henry Falcón y con los que puedan sumarse a esa idea. Los necesitas a ellos. A todos. Pero necesitas al G4. Sin el G4 no es suficiente, pero con el G4 no basta tampoco. Solamente tienes que sumarlos a todos, ¿verdad? Y necesitas al PSV, porque si vas de nuevo al Tribunal Supremo de Justicia, evidentemente que el Consejo Nacional Electoral que van a hacer de allí no va a tener el respeto que necesita en la sociedad, el consenso no va a estar integrado a lo mejor de la manera más equilibrada que se pueda integrar, porque evidentemente la carta la tendrá el gobierno en sus manos, es decir, dependerá del gobierno lo que de allí salga finalmente. En cambio de la Asamblea Nacional, si se respeta la Asamblea, tiene que nacer un CNE con unas características distintas a las que creo yo saldría un CNE del Tribunal Supremo de Justicia, a menos que haya una sorpresa, pero básicamente será así. Y el otro elemento que está pendiente allí es la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Hace ruido al proceso de negociación, porque mientras tengas una Asamblea Nacional Constituyente actuando, mientras tengas la Asamblea en desacato y mientras tengas a la oposición dividida, la posibilidad de que en la Asamblea se dé un acuerdo se dificulta mucho, Ahora, se hace difícil, ¿no? hay que tomar, fíjate, aprender de lo que han ocurrido en otros países, de lo que ocurrió en Polonia, donde fue una elección pautada, o en Chile, o en la mayoría de los países donde la negociación se cumple, de Klerk y Mandela, donde la negociación se cumple y se sale de la crisis, que es lo que hay que ver cómo se hace en Venezuela. Pero fíjate, tú decías que Primera Justicia podría ser la clave. ¿Por qué? Tú decías eso, sí. Porque Julio Borges, ¿te acuerdas que peleó con Leopoldo cuando ocurrió lo de Noruega porque no le dijeron nada? Y tampoco estaba enterado lo del 30 de abril, aparentemente. Tampoco estaba enterado. Por fuera, ¿no? O sea, se ha ido acercando con Capriles y con los demás factores que componen la dirección de Primera Justicia. De manera que esa conflictividad que hay ahí se ha ido disolviendo y el partido está muy cohesionado. Más cohesionado. Eso dice, eso está por verse. Sí. Está por verse. Entonces, eso podría permitir que si Primera Justicia se mueva hacia el centro, en esa postura se saque el CNE. Porque, bueno, abriría puertas. Ajá. ¿Y tú ves rompiendo a Primera Justicia con Leopoldo López como voluntad popular? No lo veo. Yo no veo ni a DEA ni a ninguno de ellos rompiendo con el acuerdo. No es con voluntad popular, sino el acuerdo que hace que el G4 exista. Eso, yo cada vez que converso con Henry Ramos... ¿Y entonces cómo hace Primera Justicia para moverse hacia el centro sin romper allí? Porque tú puedes agarrar, fíjate que el discurso de Zambrano abre posibilidades para eso. Zambrano salió de la cárcel y entiende que mucho de su papel ahora es la mediación. Y si tú logras convencer a los distintos factores de la oportunidad de avanzar, de obtener logros, un problema que tiene el G4 es que no tiene logros. Tenemos 20 años en esta peleadera y los logros son muy poquitos y todos son en el campo electoral. Cuando tú te acuerdas, creo que Copey es el que muestra la lámina de cómo la oposición crece en cuadros electorales y disminuye cuando se va por otros caminos. Pero entonces, yo creo que Guaidó es el más interesado en obtener logros, porque no puede ser que se vaya Maduro para obtener algún triunfo, no, porque no, ha demostrado que no es así, que el otro también juega. Entonces, es fundamental para el G4, oye, avanzar, demostrar que tiene dominio de la política y tiene la misma capacidad de juego que tiene Maduro, porque yo siempre he puesto... Pero eso implicaría, Kiko, la ruptura con el llamado mantra, cambiar el mantra o dejarlo de lado, cambiarlo por una estrategia que se adapte a estas circunstancias. Pero en política, si no editas, te editan. Es como el béisbol, si tú no haces carreras, te las haces. Y luego el gobierno siempre juega con estas sorpresa. ¿Tú te acuerdas del caso DACA? Tenían perdida la elección municipal, el tema de los televisores, que la plata que habían dado. Pero es que fíjate tú, el gobierno tiene hasta suerte, porque fíjate, en el caso del discurso de Duque en la ONU. Le salió mal, tiró por la culata. Quizás dentro de las denuncias que se han hecho sobre presencia de grupos guerrilleros en Venezuela, hay elementos que, bueno, por ejemplo, mucha gente da testimonio de lo que está pasando con el ELN en algunos lugares, sobre todo en las zonas mineras.
Bueno, pero ¿qué necesidad tenía el gobierno de Colombia de presentar una fotografía falsa si tenía evidencia de que eso era así, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, claro, Colombia, eso le da un respiro al argumento del gobierno. Pero eso es otro tema, ¿no? Fíjate, Colombia tiene una estrategia de decir que el conflicto de la droga, de la guerrilla, todo eso es culpa de Venezuela, pero no es verdad. Oye, tú me vas a perdonar, pero ya ese diseño es equivocado, porque el conflicto de la droga es colombiano. Bueno, anoche estaban pasando en DirecTV, que lo vi en uno de los canales, que no recuerdo exactamente el canal, un programa sobre Rodríguez Gacha y la pugna entre el cártel de Cali y el cártel de Medellín, lo que fueron los asesinatos cometidos contra Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa, Jaime Pardo Leal, el atentado que se hizo contra el presidente Samper, que luego derivó en la muerte de un dirigente comunista de docente que era. En fin, es un conflicto que tiene años. Entonces, y que además... ahí está el problema de la estrategia, cuando tú quieres culpar al otro de tus problemas. Maduro lo dijo en la cadena hoy, no, es que es un problema de ellos. Y le salió el tiro por la culata. Pero aquí lo que hay que lograr, ya volviendo al tema electoral, es que la oposición entienda, el G4 entienda, primero que los necesita todos. Que si algo debe aprender es que no puede excluir a nadie de las negociaciones y no puede ser una cosa escondida, calladita, que nadie se entera, sino que tiene que ser una cosa que el país conozca, por lo menos las grandes líneas. Tal vez no los detalles y cómo se dan las negociaciones, pero sí lo que se está discutiendo. Pero además otra cosa, Kiko, que en política primero no hay muertos, pero los muertos salen. Y además no hay ni enemigo pequeño ni aliado pequeño. Tan importante es un aliado que te sume un voto un día como el que te quite un voto. José Vicente en el caso de Carlos Andrés Pérez. Bueno, pero Jovito Villalba en el caso de las elecciones que le ganó Luis Herrera a Piñerúa. La Unión Republicana Democrática puso la diferencia. Los boticos. Así es, entonces esas cosas terminan muchas veces... tú tienes razón, no hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño. Fíjate, ¿qué ha pasado con la liberación de los presos? Yo le pregunté hoy a Felipe Mujica y se lo he preguntado a todo el mundo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Liberaron a esa y los demás? Hoy me dijo Timoteo Zambrano en una entrevista radial que le hice en Unión Radio esta tarde, que esta semana hay noticias al respecto. Veremos, pero eso es necesario, más no suficiente. Qué bien que liberen presos, pero eso no es el meollo central, es importante. Pero tú liberas a Requesén, que además no es culpable, Requesén no es culpable de toda esa cosa del droga, no tiene nada que ver con eso. Cuando le metan lupa, la investigación va a quedar así, porque yo he tenido cuentos y usted también, que saben que apuntan a eso así. Pero la liberación de Requesén será muy importante. ¿Y tú crees que ven en esa lista? No sé, yo no sé, porque... o Marrero, por ejemplo, también hablan de Marrero. A Marrero no creo que lo suelten, porque el gobierno ha jurado que Voluntad Popular jamás fue. Pero Rodríguez Pero también dicen que Marrero era muy cercano a Leopoldo López y terminó más cerca, por supuesto, de Guaidó. Pero, y que eso es reflejo de una pugna interna que hay allí. No es verdad. No es verdad. Marrero es leopoldista. Más que guaidocista. Ambos. Es que yo creo que ese conflicto en Marrero no existe. Ese conflicto entre Guaidó y Leopoldo López no existe. Para Marrero no, porque Marrero estaba por nosotros. Y para Primera Justicia, y para Primera Justicia y para los demás aliados de Voluntad Popular, ese conflicto entre López y Guaidó es ficticio, eso no existe. No sé, Vladimir, yo me lo he preguntado y se lo he preguntado a varios de ellos. Mira, pero ¿cómo? Ahí se ve, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero lo que uno conversa con dirigentes del G4, pero tú has estado en reuniones que yo he estado. Bueno, ven acá, pero he oído cosas, bueno, por ejemplo, que dicen que el problema de Guaidó es que no se ha separado de Leopoldo López. Sí, ¿eso es verdad o es mentira? Pajarito. Tú sabes que eso lo escuchamos los dos. Bueno, hemos escuchado esos cuentos. Entonces, de que no hay problema ahí. De que el éxito de Guaidó pudiera estar garantizado en la medida en que se distancie del mantra. Pero pareciera que no es su camino. Ahora, tiene que aparecer Henry Ramos, Manuel Rosales, Capriles, todos los demás, los que tienen mucho más experiencia política, para que el criterio de editar la política, de corregir la política, exista, porque si tú no corriges, si tú te das golpe con una mano todo el día y no avanzas, si tú no corriges, estás listo, te quedaste pegado. Nosotros vamos a mencionar nuestras redes sociales. Kiko Bautista, bueno, @Kiko Bautista, @Manuel F. Sierra, que hoy Manuel Felipe no pudo venir, @Vladipiso Villegas P y @Contraste GB. Ya hay algunos mensajes aquí, Kiko. Yo creo que hay que pedirle al país que presione, que diga las academias, los universitarios, los partidos, todo el mundo, que empiece, oye, vamos a destrancar el juego, porque tiene que preocuparnos esta cosa horrible con la cual comenzamos el programa, Vladimir, que son los venezolanos afuera que están viviendo acosados, humillados, cuando tienen un país grande, bello como este, con enormes recursos. Tiene que sobrepesar. Yo tengo, Vladimir, 6 días sin agua, pero hay gente que tiene un mes.
Y hay gente que no tiene electricidad hace no sé cuánto. Luego hay una situación de violencia, de criminalidad, de deterioro de nuestra infraestructura, de carestía de la vida. Esos son los problemas de la gente. Claro, problemas del agua, problemas de salud, eso tiene que pesar. Problemas de transporte, graves, problemas de transporte. Los temas también, bueno, hasta de seguridad, por ejemplo, y de seguridad jurídica. Así es. En fin, hay muchos problemas. La gente tiene que pesar en el debate que político. No parecieran estar esos problemas en la prioridad. Así es. Y yo creo que todo es, además, qué bien le quedaría a la Asamblea Nacional donde ni el Vaticano ni los noruegos pudieron que la Asamblea, la dirección política de la Asamblea, dé un paso adelante, elija el CNE y si puede, logre lo que no logró. Lo que pasa es que ese CNE tiene que elegirlo por consenso, incluso con el PSV. Con el PSV. Con el PSV. Pero bueno, hay 4. Hay gente que propone que todos sean independientes. Hay una gente que propone 2, 2 y 1. El problema sería... Debería ser 5 y 0. Debería ser 5 independientes. Eso sería lo lógico. Que tengamos un CNE de 5 independientes. ¿No se pueden conseguir 5 independientes en Venezuela? Sí, hay bastante, sí. El problema, por ejemplo, gente que tenga compromisos con su universidad, con una empresa. Yo honestamente preferiría que el gobierno ponga sus 2 y la oposición ponga sus 2. Y un centro allí que no tenga problemas económicos ni ninguna cosa, ningún bache en su vida que uno pueda dudar de él, ¿no? Sino que le tenga amor al país. Que tenga independencia de criterio y sobre todo que sepa jugar su papel histórico. Que sepa jugar su papel histórico y que no sea de confianza de ninguno de los dos bandos. Eso sería ideal. No está fácil, pero tampoco es imposible. Que su compromiso sea con la Constitución, con la ley, con los electores, con los venezolanos, con la gente que vota. Vamos a hacer la pausa, Kiko. Ya venimos. Ya venimos. Contraste y controversia. Controversia y contraste.